Egunon, buen día, buenos días. En primer lugar, querría felicitaros, si me permitís, a todas y todos los estudiantes, al cuerpo académico de la escuela, por la perseverancia que significa el que 25 años de manera ininterrumpida estén celebrando estas jornadas. También querría inicialmente agradecer esta invitación, de la que me siento muy honrado y también me hace sentir responsable. Les voy a explicar por qué. Las personas que me han invitado lo han hecho, supongo, porque esperan de mí que les diga algunas cosas que valgan la pena ser escuchadas. Y han sido tan amables de darme un tiempo que de seguro no voy a consumir, para que eso que valga la pena ser escuchado tenga oportunidad de argumentarlo, de manera que no puedo malbaratar su tiempo en un día tan especial como es este para todos ustedes, por lo que he tenido especial cuidado en seleccionar algunas ideas, algunos argumentos en función de la temática que se me pidió, que para mí son importantes, y querría ponerlos a su disposición para que ustedes los consideren. Como han visto, el título de estas reflexiones tiene dos partes. El primero lo voy a presentar precisamente para ser coherente con él mismo mediante una herramienta TIC. Y el más importante, que es el segundo, ya lo haré directamente aquí de manera sincrónica. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de enseñanza mediada por las TICs. Este ejemplo se articula dentro de un enfoque pedagógico que primero en Estados Unidos, como suele suceder, después en Europa y más tarde en el sur de la región, es decir, en España, en estos últimos 3 o 4 años, estamos experimentando, en concreto en la Universidad de Barcelona y en otras del Estado español, The Flipped Classroom, el aula invertida. ¿En qué consiste eso que ustedes van a ver? Consiste en darle la vuelta a la secuencia tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, como tienen reflejado en este esquema. Habitualmente uno va a clase, le cuentan alguna serie de cosas más o menos interesantes, y después suele desarrollar actividades fuera del aula, individuales, de estudio, para tratar de, en ocasiones, reproducir ese conocimiento en eso que hemos llamado exámenes. Aquí el enfoque es totalmente diferente. Algo que ya sabíamos hace 2500 años, pero de lo que hoy disponemos evidencias, es el hecho de que el conocimiento lo construye uno mismo en su trabajo de estudio, de reflexión. Este enfoque de enseñanza universitaria ha tratado de llevar a la práctica esa idea, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de la primera parte del Flipped Classroom, es decir, una clase online que precisamente versa sobre la temática de este evento. Vamos a verlo. Muy buenas tardes. Lo que van a presenciar a continuación es una breve demostración de una herramienta online para la transmisión de conocimientos tanto de naturaleza conceptual como de naturaleza procedimental. Más adelante, en directo, tendremos la oportunidad de comentar y analizar sus características técnicas y sus potencialidades pedagógicas. En este último sentido, es importante remarcar que esta herramienta se ha desarrollado a partir de los resultados que nos están dando las investigaciones realizadas en los últimos 15 años respecto al aprendizaje adulto y respecto a la formación de profesionales. Esas investigaciones están generando un modelo de formación
denominado el modelo reflexivo experiencial, que paso a explicarles con el siguiente ejemplo. Las gafas que yo llevo puestas ahora mismo son una herramienta indispensable para mí, puesto que me ayudan a ver aquello que yo debo ver. Cuando adquirí estas gafas, me dirigí a un establecimiento donde hay unos profesionales los cuales yo esperaba de ellos que desarrollasen su función adecuadamente, es decir, que me ayudasen a ver adecuadamente aquello que yo podía o debía ver. Igual que una persona en formación acude a desarrollar esas actividades formativas, en un principio esperando recibir conocimientos ideas, nociones que le ayuden a desarrollar más competentemente su actividad, su labor o su tarea profesional. Cuando llegué a ese establecimiento, encontré una pared llena de monturas de gafas, todas ellas evidentemente sin graduar. Esa pared, imagínenla como el programa formativo o la oferta formativa de una institución. Yo mismo, a partir de mis conocimientos previos sobre estética, a partir de lo que yo ya sabía sobre moda, realicé lo que técnicamente se denomina una hipótesis de comprensión, es decir, opté por una de las gafas que había en aquella pared. A partir de ahí, el siguiente paso fue recibir las sugerencias de una persona que me acompañaba, una persona que también estaba comprando unas gafas y que me dio su opinión respecto a la elección hecha. En términos de formación, sería aquella idea de la interacción entre iguales en la que una persona que está estudiando le comenta a la otra si entendió bien, si no entendió bien la materia de que se trate. Pero lo realmente importante aconteció unos minutos más tarde. En una sala anexa me hicieron sentar delante de un aparato y ahí había una persona la cual conocía muy bien aquello que yo debía ver. Metafóricamente hablando sería el optómetra, pero en realidad estaríamos hablando del formador o de la formadora. ¿Cómo procedía esa persona para enseñarme a ver aquello que yo debía ver? En un principio esa persona me preguntaba, igual que hacía Sócrates con sus discípulos, acerca de cómo yo veía. Una vez que yo le daba la respuesta, esa persona podía evaluar si yo estaba viendo adecuadamente aquello que debía ver o no. En caso negativo, esa persona evidentemente no me recriminaba, no me suspendía, sino que me ayudaba a ver adecuadamente. Es decir, introducía alguna corrección mediante un diálogo, mediante una tutoría, introducía una nueva posibilidad de mirada y contrastaba de nuevo. Pero no solo eso, esa persona, como experta en la materia, me aconsejó para mi trayecto futuro. Los cristales que yo utilizo son cristales progresivos y esa persona, sabiéndolo, me dijo que los primeros días tendría algunos problemas de adaptación, sobre todo cuando enfocase la mirada en un ángulo o en otro. Todo ello me permitió desarrollar competencias en el uso de esta nueva herramienta para mirar bien, que son estos cristales progresivos. Este modelo genérico, este modelo abstracto, lo estamos implementando en una secuencia en las lecciones online que voy a pasar a describirles de inmediato. Se trata de una secuencia pensada para garantizar una lección eficaz en términos de aprendizaje. Estudios realizados sobre la formación online que han tratado de analizar las secuencias didácticas de las lecciones, de las presentaciones que hacen formadores o formadoras online, han detectado cómo la mayoría de esas presentaciones se centran básicamente en los contenidos y no tanto en la persona que aprende. Es decir, esas presentaciones se inician dando datos, contenidos, conceptos, procedimientos, es decir, dando respuestas a preguntas que en un principio la persona en formación no se ha hecho en ningún momento. Es por eso que la secuencia que estamos experimentando se inicia con preguntas y problemas.
Se trata de desarrollar lo que técnicamente se denomina el conflicto cognitivo, ayudar a que la persona problematice, se cuestione determinados aspectos de su ejercicio o de su práctica profesional. Cuando esa persona las haga suyas, ya habremos dado un paso importante hacia su aprendizaje significativo. El siguiente paso de la secuencia sería lo que denominamos enmarcamiento. Se trata de ofrecerle información en dos sentidos. En primer lugar, sobre por qué es importante responder a esa pregunta o solucionar ese problema, y en segundo lugar, ofrecerle algunas orientaciones para que pueda entender adecuadamente el contenido que más tarde aparecerá en la lección. Por ejemplo, imaginen que les invito a ver una película. Estoy pensando en Las 13 Rosas. Sin más, les indico el cine donde pueden visualizar esa película y les pido que después me den su opinión. La visualización que ustedes realizarán, la información que extraerán de esa película, es totalmente diferente si el procedimiento fuese otro. Es decir, si yo, además de invitarles a ver la película, les doy información respecto a la biografía de su director. Les doy datos como, por ejemplo, de que en su familia había mujeres comprometidas políticamente y con una conciencia de género muy desarrollada para la época en la que les tocó vivir, la época de la Segunda República Española. Y así sucesivamente voy ofreciéndoles información. Probablemente algunas secuencias serán muy significativas para ustedes porque tendrán entonces un marco que les permitirá entender el porqué de determinados diálogos o el porqué de determinadas secuencias. Ese es el sentido de este segundo momento de estas lecciones online, al que denominamos enmarcamiento. Enmarcamiento que va seguido de tareas que serán desarrolladas después en un entorno de campus virtual y que son tareas siempre que tienen como finalidad desarrollar competencias cognitivas de orden superior. Nunca, en ningún caso, escuchar y recordar, como sucede frecuentemente en las lecciones online. Y siempre tratar de ofrecer tareas que tengan como finalidad relacionar procedimientos, establecer inferencias, analizar determinadas actividades, ver los puntos críticos, por ejemplo. Esas tareas deben ser realizadas con soporte, por ejemplo, textos de ampliación que pueden estar a disposición de las personas en formación en el campus o algunas imágenes utilizando este propio entorno que ustedes están viendo ahora mismo, como tendremos oportunidad de discutir más adelante. Se finalizan esas lecciones eficaces con nuevas preguntas que serán el nexo de unión con las siguientes lecciones del programa formativo. Muy bien, esto sería un ejemplo de una lección corta, una mini lección que solemos denominar, que se ofrece siempre antes de que los estudiantes, las estudiantes lleguen al aula. Se cuelga esta lección, el estudiante la visualiza tantas veces como necesita y, como han visto, se elaboran algunas preguntas, algunas tareas que después, con nuestra ayuda en el aula, los estudiantes y las estudiantes deberán realizar. Se hace más énfasis en la comprensión y en la transferencia que no tanto en la reproducción de los contenidos. Este sería el modelo del Flipped Classroom. Pero he de confesarles una cosa, esto en realidad lo que acaban de ver ahí es producto de ecuaciones matemáticas y de ceros y unos, es decir, programas informáticos que nos permiten esta comunicación asincrónica. Es decir, lo que acaban ustedes de ver aquí son una serie de cómos. ¿Cómo se hace esto del aula invertida? Aula invertida que nos está dando, insisto, resultados en términos de aprendizaje pues esperanzadores. Pero esta no es la cuestión importante que yo quería compartir con ustedes. La cuestión que tiene sentido realmente es la que aparece en la pantalla.
¿Por qué hemos de repensar nuestra práctica con las nuevas tecnologías? La simple irrupción en el escenario de la vida cotidiana, primero de la vida científica, después de la vida académica, después en la vida económica y al final en la vida cotidiana. Esa ha sido la secuencia de las TICs. Deben, en primer lugar, hacernos pensar el sentido y no solamente la utilidad que puede tener. A esta segunda cuestión es a la que me voy a dedicar a responder a continuación y a poner a contribución de ustedes a su disposición para que las podamos discutir después, si les parece, algunos principios pedagógicos, en este caso, que sustentan un uso determinado, insisto, un uso determinado, concreto de las TICs. Internet, lo comentaba hace unos momentos, ha supuesto un enorme avance, pero también hemos de ser conscientes que, como todo, digamos, descubrimiento, como todo desarrollo, puede tener potencialidades peligrosas. Por ejemplo, en estudios en Estados Unidos, en la enseñanza secundaria obligatoria, se han dado cuenta que el uso en los muchachos nativos digitales, el uso masivo de dispositivos electrónicos, ha empezado a desarrollar una competencia nueva, dada la plasticidad del cerebro. Esa competencia es lo que coloquialmente se denomina multitarea. Pues bien, el cerebro, por lo plástico que es, estos muchachos ya muestran competencias de mantener una atención flotante, asincrónica, con muy poco tiempo de diferenciación entre el cambio de atención, la atención a un foco y la atención a otro foco, muestran esta competencia, algo que en mi caso, aunque mi cerebro también es plástico, no tanto como el de mi hijo que tiene 15 años, ¿verdad?, ya me costaría mucho más. Sin embargo, se han dado cuenta que se está perdiendo otra competencia fundamental: la capacidad de análisis en profundidad y comprensión en profundidad de un tema. Sin que, evidentemente, neguemos la posibilidad de esa nueva competencia, por supuesto imprescindible en el mundo que nos ha tocado vivir, es necesario que nos replanteemos de qué manera hemos de ayudar a los estudiantes a que, apoyándonos también en la plasticidad, por supuesto, de las estructuras neuronales, no pierdan esa competencia fundamental para entender la complejidad en el mundo en el que viven, y es decir, hacerse cargo de la profundidad de los diferentes discursos que quieren dar un sentido a su existencia. Bien, ¿por qué estos enfoques pedagógicos del Flipped Classroom? Les voy a presentar a una persona ya desaparecida, mundialmente conocida. Se hizo mundialmente conocido cuando no existía Internet, imagínense ustedes, ¿no? Tardó bastante más tiempo que ahora, pero como realmente las vías de comunicación eran el boca a boca, no solamente las redes sociales, la solidez de su importancia se ha mantenido hasta hoy. Paulo Freire, un educador brasileño conocido mundialmente por sus métodos de alfabetización a los campesinos inicialmente en Brasil, y sus métodos pedagógicos después se extrapolaron a la mayoría de escuelas progresistas, universidades progresistas de todo el mundo. Decía algo y ahí pueden ver el talante moral, ¿no?, de Paulo, cuando escribía que, y sobre todo en un mundo como el que nos ha tocado vivir, ¿verdad?, decir que las cosas no pueden ser de otra manera es odiosamente, decía el fatalista, porque obliga a que sigan siendo felices los de siempre, si me permiten, dicho de una manera coloquial, ¿verdad? Otra enseñanza de la enfermería es posible. Claro que sí, puedo dar fe, puedo dar testimonio porque la he vivido, con más dificultades de las que me hubiera gustado, pero existe, es posible. Probablemente una enseñanza de la enfermería cercana a la que en esta escuela se viene ya implementando, por lo menos por lo que yo sé. María Zambrano era una filósofa esplendorosa que tuvimos aquí en España, y que, como todas las inteligencias, se tuvo que marchar
cuando el periodo de embrutecimiento moral, intelectual, político, económico que significó el golpe de Estado y la dictadura militar en nuestro país, pues se tuvo que marchar. Ella decía que tener un maestro, en el más noble sentido del término, no es tener solamente a alguien a quien preguntar. Profesora, ¿qué es la hipertensión arterial? Profesor, ¿cómo se maneja una úlcera por presión? Decía que un maestro es sobre todo tener a alguien ante quien preguntarse uno mismo, por el sentido de su práctica, por su identidad. Un maestro que acoja entonces la duda, un maestro que acoja eso que hemos y que ha sido tan doloroso moralmente y tantas repercusiones negativas ha tenido en el aprendizaje de tantos y tantas estudiantes de enfermería, eso que equivocadamente hemos llamado hasta hace bien poco error. Hoy lo llamamos de otra manera. ¿Cómo podemos entonces desarrollar una pedagogía de la autonomía, del pensamiento crítico? Pero, perdónenme, de verdad, no el simulacro de, en fin, decirlo aquí, ¿verdad? Y mañana me voy, entro en mi aula y sigo haciendo lo de siempre. No estoy hablando de eso. Los que me conocen saben que estoy hablando de lo que yo hago en mi trabajo, de lo que hago cada día en el aula, con enormes dificultades, se lo puedo asegurar. Pero otra enseñanza de la enfermería, también se lo puedo asegurar, es posible. En primer lugar, nos tenemos que desprender de dos mitos, de dos creencias erróneas, que están sólidamente instaladas en el imaginario colectivo del pensamiento occidental en general, si quieren, gracias a Descartes, gracias a Newton, y en concreto en el imaginario colectivo pues, de todos ustedes y de mí mismo, ¿verdad? Déjenme que me detenga un momento en esta idea de imaginario colectivo muy rápidamente. Miren, ustedes, los que ya son profesionales, yo mismo, desarrollamos una actividad, la profesional, que está a la derecha de sus pantallas, que nos diferencia de los legos, porque se basa en una serie de postulados, en una serie de nociones, conocimientos de base científica, ¿verdad? Procedimientos de diversa índole, y esto nos diferencia de la comunidad a la que nos debemos, legos supuestamente en la materia. Pero como ven en el gráfico, también somos hijos de nuestro tiempo, ¿verdad? Hemos nacido donde hemos nacido y, por tanto, nuestro trabajo se ve teñido, no diré sesgado, no ese es el término, sino que se ve teñido, influido por esa otra dimensión de la socialización primaria, por esa subcultura personal. Les voy a poner un ejemplo. En un lugar de España, hace un tiempo, me coordiné una mesa, moderé una mesa redonda, en la que el tema era de moda de nuevo otra vez, lamentablemente a mi juicio, el tema era el aborto. Y en esa mesa que coordinaba yo estaba muy bien montada porque había una persona especialista en bioética, pero luego había dos biólogas que trabajaban en reproducción asistida. Una de ellas era una feminista muy conocida en España, pro aborto, por supuesto, sin ley ni siquiera ley de plazos, ¿verdad? Y en la sanidad pública, por supuesto, y la otra era una supernumeraria del Opus Dei. La primera cuando hablaba sobre aquella realidad inicialmente biológica en la que empieza a haber un proceso de división celular, utilizaba términos de la índole siguiente: membrana celular, ácido desoxirribonucleico, molécula, proteína, protoplasma. La otra hablaba con esos términos también, pero asignaba a aquellos procesos inicialmente biológicos los mismos derechos que la Convención Internacional de los Derechos Humanos les asignan a ustedes y a mí. Quiero decirles con esto que es de un racionalismo abstracto pensar que el conocimiento científico es de suyo objetivo, léase, entiende la verdad como correspondencia con la realidad, es decir, entiende que el conocimiento científico es una foto de lo real, ya sea lo biológico, y el sujeto no interviene en nada para eso. Hoy día, en la teoría de la ciencia, eso es insostenible. Una de esas creencias erróneas es esta:
No hay ninguna evidencia que yo conozca, disculpen, que sustente esta afirmación, en nombre de la cual se han llevado a la práctica una serie de prácticas pedagógicas, voy a ser, en fin, políticamente correcto, pues como mínimo discutibles, ¿verdad? Tenemos evidencias de lo siguiente, miren, en función del concepto de necesidad, ese concepto tan propio de la enfermería, ¿verdad? De necesidad formativa, en este caso, que manejemos los profesores y profesoras de enfermería, en función de esa creencia, y aquí creencia es Ortega y Gasset. Una creencia, decía Ortega, no se tiene como se tiene una idea. Anda, se me acaba de ocurrir cómo puedo hacer esta dieta mejor para el enfermo. No es esa. Una creencia, en una creencia se está. La creencia nos tiene a nosotros. Son esos procesos, digamos, de transmisión de nociones, de transmisión de valores, que se dan mediante el paso de una generación a otra, mediante lo que la sociología ha denominado la socialización. El otro día en Barcelona, unas estudiantes les decían una estudiante le decía a la otra, fíjate, estuve en Marruecos y me encantó porque además de ponerme jena, comí un plato étnico, el cuscús, decía. Y claro, esa muchacha no se daba cuenta de que la butifarra amb mongetes, si vienen, cómanla en Cataluña, porque es un plato étnico catalán. Tan étnico es la butifarra ¿verdad? Como la tortilla de patatas, como en la creencia se está, y es difícil que en ocasiones accedamos a ella, porque es lo que la antropología cultural denominaba esa idea del prejuicio, ¿verdad? Una idea como que de sentido común. Pues bien, en función del concepto de necesidad que manejemos, aunque nos pongamos la medalla de la pedagogía progresista, antiautoritaria, participativa, nuestro trabajo se decantará, querámoslo o no, más hacia una pedagogía de la autonomía o hacia una pedagogía del déficit. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? Les voy a poner dos ejemplos reales. El primero, producto de algunos estudios en educación superior que han podido demostrar la existencia de lo que se llama el efecto Pigmalión. ¿Qué es eso del efecto Pigmalión? Muy rápidamente, imagínense que ustedes van a tener un nuevo grupo al que dos colegas ya han impartido clases. La colega A, la primera, les dice de ese grupo, es un grupo magnífico, están muy motivados, les gusta mucho estudiar, en fin, serán unas enfermeras y enfermeros excelentes. La segunda les dice, terrible, son unos frustrados de no sé qué, vienen aquí a tuitear y a calentar la silla, solo quieren el título para... Con relativa independencia de cómo ustedes enseñen, con relativa, insisto, independencia de cómo los muchachos se comporten y estudien o dejen de estudiar, la media de calificaciones de la primera profesora será más alta que la media de calificaciones de la segunda profesora. ¿Cómo puede ser? Se genera lo que se llama una proyección de logro, Es decir, la profesora que va a tener a este grupo, a partir de los datos que le han ofrecido sus colegas, miren, mis manos generan unos límites dentro de los cuales va a considerar legítimo, racional, coherente, encontrar resultados de aprendizaje. Ahí vamos a poner, ahí dentro, la campana de Gauss. De manera que el primer grupo, cuando esté corrigiendo sus exámenes o sus diarios reflexivos y ve allí algo que le parece bien, dirá, ostras, qué buenos que son, ya me lo dijo mi colega, efectivamente, muy bien. Sin embargo, si esa profesora, perdón, se lo he explicado mal, tenemos dos profesoras,
La primera ha recibido una información muy positiva y el segundo una información muy negativa. Pues el segundo profesor, que ya sospecha de ustedes, ¿verdad?, pero sospecha de ustedes por lo que le han dicho, no por quiénes son ustedes. Es esa cuestión que ya la sociología de la salud se ha encargado de demostrar del paciente bueno y el paciente malo, ¿verdad? El paciente bueno es aquel obediente y el paciente malo es aquel que no lo es tanto, ¿verdad? El segundo profesor está corrigiendo y cuando ve un error, perdón, la primera, cuando ve el acierto, lo maximiza y cuando ve el error piensa, bueno, han tenido un mal día, no importa tanto. El otro lo hace totalmente al revés. Cuando ve el acierto dice, ostras, ¿dónde han copiado? Oh, me lo explico. Y cuando ve el error, te lo dije, tremendos, fatales. Vamos a hacer un experimento de un caso real. Les voy a hablar de alguien para que ustedes experimenten en primera persona esta creencia, cómo funciona este prejuicio pedagógico. Les voy a hablar de alguien que ustedes no conocen. Y le voy a dar una serie de datos. Si tienen ahí a mano y quieren, lo pueden escribir. Y si no, pues tampoco hace falta. Convendrán conmigo, mientras sacan sus artilugios para escribir, convendrán conmigo en que la primera relación que tengan con esta persona de la que les voy a hablar dependerá de la imagen que ustedes construyan ahora de ella, ¿verdad? De cómo se imaginen que es. Y a su vez esa imagen que van a construir de esa persona dependerá de cómo interpreten ustedes los datos objetivos que yo les voy a dar de ella. ¿Estarían de acuerdo? Ustedes no la conocen. Su primera relación con ella va a depender de cómo interpreten estos datos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Juan. Primer dato, nombre. Claro, hay que empezar por el principio. Se ríen por allá las estudiantes. Está bien, eso quiere decir que están despiertas a esta hora. Muy bien, pues Juan. El segundo dato es el siguiente. 22 años, cuando yo le conocí. 1,80 m. Rubio, pelo largo y con una cola, ojos azules, un piercing que ya aprendí que era un piercing, en su momento no lo sabía, en la fosa nasal derecha. Y bastante bueno, va bastante bien en sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona. No sé si por la izquierda o por algún lado alguna estudiante estará pensando, voy a hablar luego con José Luis para que me diga dónde puedo encontrar al tal Juan, ¿verdad? Muy bien, y el último dato, el que me faltaba es el siguiente, tiene parálisis cerebral. No me puedo poner de pie, pero en ocasiones cuando experimentamos este hecho para explicar lo que estoy haciendo ahora es un ejemplo de cómo enseñamos experiencialmente un concepto harto abstracto y que, por ser tácito, cuesta mucho de formalizar, que es el concepto de prejuicio. Lo explicamos así. Cuando lo explico así, me levanto y me tiro hacia atrás para tratar de simular lo que ha acontecido en alguna de nuestras mentes. Muy bien. Tratemos de borrar, como estos artilugios, borrar de nuestra Random Access Memory, la memoria de acceso aleatorio, la RAM, ¿verdad?, de borrar todos estos datos y cambiemos la secuencia, a ver qué ocurre en su mente. Juan, 22 años, parálisis cerebral. Se darán cuenta cómo no hay ningún lenguaje neutral ni inocente, porque todo lo que viene a continuación son peros. Pero es rubio, guapo, alto, no sé qué. Juan vivía, cuando yo le conocí, en un piso adaptado, cuando nuestra Generalitat independentista tenía dinero, hizo buenas cosas en políticas de integración social. Y una de ellas fue toda una red de pisos para las personas con, en este caso, ya saben que la parálisis cerebral es un problema neuromotor, sin más,
pues vivía Juan con otras personas con discapacidades motoras en un piso adaptado con algunos educadores sociales, en fin. En la escalera de Juan había una señora que estaba jubilada, ya sus hijos se habían marchado, y para no aburrirse echaba una mano allí en el piso aquel adaptado. Un día se encontró a Juan en una parada de metro en Barcelona, una parada adaptada, con su silla de ruedas y con su parálisis cerebral. Juan estaba esperando para ir a la Facultad de Derecho y la mujer pensó, ¿qué hace aquí este muchacho? ¿Se habrá perdido? Este pobre muchacho que no puede ni hablar, que está como medio tonto, se le cae la saliva, pierde la mirada. Pobrecito. Cogió la silla de ruedas y pa'l piso. Juan, entre el enfado del momento, claro, entre ese atentado a su intimidad, Richard Sennett, que les presentaré después, habla de una forma degradante de respeto, una forma degradante de respeto. Ante esa forma degradante de respeto y entre su enfado y su parálisis, pues no acertó a decirle a la mujer, escuche, déjeme que gestione mi riesgo, déjeme en paz. Pregunta aquí, ¿quién de ambos es el discapacitado? Los dos. Juan tiene una limitación en la movilización, pero la otra señora también tiene un problema. Ese es el problema de las pedagogías del déficit. Tener una mirada miope, una mirada limitada y, por tanto, limitante de las posibilidades de desarrollo moral, intelectual y personal de los y las personas en formación. Ese mito convendría, porque no hay ninguna evidencia que lo sustente, insisto, convendría que nos desembarazáramos de él, pero cuesta. A mí me costó largo y tendido porque fui socializado en otro modelo pedagógico. Cuando estudié enfermería, de hecho empecé a estudiar educación porque había algo que no me cuadraba. No podía ser que me enseñaran a ser cuidadoso, a cuidar, pues de una manera en ocasiones poco cuidadosa conmigo mismo, ¿no? Aquello no funcionaba bien. Esta otra cuestión, ya vamos a ir acercándonos hacia la parte final. Michel Foucault, si no lo han leído, que no es el del péndulo, un Foucault, un filósofo esplendoroso de la posmodernidad, un filósofo francés, que escribió un libro que se llamaba Vigilar y castigar y otro que se llamaba Historia de la locura, utilizaba de una manera muy sutil el término disciplina, lo utilizaba de una manera dual. Decía que la disciplina es tanto un proceso, una rama del conocimiento, ¿verdad?, como un proceso de control social. El saber se utiliza, el saber sobre la locura, el saber sobre el otro, se utiliza para determinar el horizonte de expectativas de cómo la vida del otro debe ser, vivida. Es lo que podríamos denominar una pedagogía que tiene también sus problemas, como la anterior, que es la pedagogía de la normalización. Como que entendemos que el otro es un desviado o un ignorante, ¿verdad? No se le da un papel protagonista, más allá de la retórica y de los marketings, ¿verdad? Pero no se le da un papel protagonista. ¿Qué sucede entonces cuando no le damos un papel protagonista al otro? Entonces no podemos hablar de relación, ni de relación pedagógica, ni de relación de cuidado, y faltaría más, de relación de ayuda. Aquí tenemos una relación. Una relación es, decía Max Weber, un sociólogo alemán, que una relación, dicho muy coloquialmente, es una interacción humana en la que lo que hace, dice, siente y piensa uno de sus coprotagonistas depende de lo que hace, dice, siente y piensa el otro. De manera que, ónticamente, es decir, tal cual es esa relación, para hacerla inteligible a un ser humano,
debemos explicar lo que la constituye, es decir, el flujo bidireccional de significados, actos, sentidos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero yo la voy a explicar así. Y quiero que presten atención a dos cosas ahora, a mi explicación y a lo que hace con ustedes mi explicación. A ver si entienden algo. Porque en lugar de explicarla así, como es, ónticamente hablando, la voy a explicar poniendo el énfasis solo, la voy a explicar así. En lugar de poner el énfasis en la relación, voy a poner el énfasis en un elemento. Y les cuento, un individuo de 40 años llegó hace unas semanas al aeropuerto de Barcelona, al AT1, procedente de Schiphol, en Holanda. Cuando ya coge sus maletas, recibe una llamada por su teléfono móvil y empieza a dar signos ostensibles de alegría. Tanto es así que algunos pasajeros sonríen, felices de ver que alguien pues está muy contento. En la cola de los taxis, una hora después, lo detiene la policía, incógnita. Y ya en las dependencias policiales, antes de ser detenido, recibe de nuevo otra llamada y aquello que dicen en las películas, se derrumba. Muestra una postura de abatimiento y deja caer algunas lágrimas. Y ahí acaba la historia. Es cuando entre colegas en la cafetería hablamos de un muchacho, de un estudiante, y qué tal, y qué cual, y qué bueno que es, y qué... Falta algo ahí. Ahora lo voy a explicar de este modo. Y presten atención a qué ocurre en su mente. Ahora van a experimentar lo que los filósofos de la hermenéutica denominan comprensión. Eso que dicen de la empatía, tan frecuente, ¿no?, que se escribe en la enfermería y a veces es un bien escaso, no sé, por aquí, por estas tierras, pero por otros lugares, eso de la empatía, ¿verdad?, está muy bien descrito, pero en ocasiones hay que buscarlo con detenimiento, con microscopio, ¿verdad? En fin, ahora lo voy a explicar de este modo. Es una pareja, que es una pareja profesional y afectiva. Se dedican al muy lucrativo negocio, ¿verdad?, de robar joyerías. Estos se la juegan, no como otros que roban sin moverse del sillón, ¿verdad?, que es más cómodo y en ocasiones más seguro, ¿cierto? Pues estos dos robaban joyerías y dieron un golpe en Holanda. Ella, como era el cerebro, como habitualmente ocurre, y afortunadamente, ¿verdad?, pues le envía a él a Barcelona a despistar. Vete a Barcelona, que yo voy a ir más al sur, a Grecia, a vender las joyas, antes de que se les acabe, antes de que el Fondo Monetario Internacional les quite lo poco que les queda, ¿verdad?, aún les voy a ir a vender allí las joyas. Efectivamente, llega a Barcelona el tipo y recibe una llamada de ella. Cariño, le dice con una voz feliz, ya puedes sacar los pasajes para Tailandia, que ya tengo el dinero, que ya he vendido las joyas. Tipo feliz. La policía lo detiene, sigue la incógnita, pero en las dependencias policiales lo vuelve a telefonear ella. Pero, ay Dios mío, ahora con un tono de voz radicalmente distinto, frío, distante, pérfido, en la que le dice, mira, te he denunciado yo, eres insoportable. Y quiero que sepas además que me voy a ir de vacaciones con tu primo. ¿Sí? Permítanme la broma para no hacer un acto, digamos, más entre colegas en exceso académico. Esto lo podemos haber dicho con mucho más aparato conceptual. A esto me estoy refiriendo cuando necesitamos un enfoque relacional. Ahora ustedes han experimentado eso que decimos de la comprensión, es decir, han experimentado lo que significa una pedagogía de la relación, se han podido identificar, han podido entender. ¿Cómo podemos trascender entonces estos dos enfoques tan presentes todavía, lamentablemente, en la educación universitaria en general y, si me permiten, en algunos ámbitos de la enseñanza de la enfermería todavía, por lo menos algunos que yo conozco?
Con esto que han visto antes en la presentación, pero sobre todo ayudando a los estudiantes a educar su mirada, ¿verdad? ¿De qué manera? Lo que yo he escrito, lo que yo experimenté, los trabajos de investigación en los que he participado y he dirigido, se han nutrido en enseñanza del cuidado, de estos enfoques, de estas corrientes filosóficas, epistemológicas y pedagógicas, muchas de ellas que informan también hartos modelos de enfermería, ¿verdad? Esto que tienen aquí, una mixtura de todo esto, es lo que les voy a comentar a continuación en forma de porqués, en forma de principios pedagógicos. El primero de ellos, permitir que el estudiante sea protagonista. Eso que hablamos del modelo de cuidado para la autonomía, pues es lo mismo, en este caso, en el modelo pedagógico, ¿verdad? Esta idea de protagonista. Lean esto brevemente porque va a aparecer un par de veces más. Es un derecho no solamente humano, es un derecho constitucional en nuestro país. Yo tenía el mejor maestro que yo he tenido en la universidad que tuve, en la Universidad de Barcelona, era un profesor de filosofía, José María Valverde, y él nos decía: a todos aquellos de ustedes que se van a dedicar a esa tarea imposible de la educación, Freud decía que la educación es una tarea imposible, es decir, que el otro no se deja, venía a decir, ¿no? Afortunadamente, porque si se dejara creo que sería un mundo muy aburrido el nuestro. Nos decía José María Valverde, ustedes tendrán una tarea, una dificultad delante de ustedes como educadores. Quien no la supere no desarrollará una práctica pedagógica competente. José María Valverde decía que lo más difícil de la práctica educativa es aprender a callarse. Aprender a callarse. En el sentido metafórico, pero también literal del término. Yo tengo colegas que constantemente les están diciendo a los estudiantes no solamente cómo se han de vestir, sino quién tienen que ser en la vida, ¿verdad? Quizá ese compromiso nuestro con la profesión debería tratar de pensar en no interferir tanto en ese camino hacia la autonomización del estudiante y del paciente y darle la palabra. En segundo lugar, fundamental, creen un clima, les sugiero, si tienen a bien experimentarlo, si no lo han hecho ya, y si lo han hecho, probablemente convendrán conmigo, aunque no lo sé, luego lo podemos discutir, autoricen a los estudiantes a que se equivoquen delante de ustedes. Primero porque eso que llamamos error es otra cosa. No tengo tiempo aquí para argumentarlo. Más adelante, después si quieren alguna referencia bibliográfica se la daré. Y en segundo lugar, porque evitaremos de esa manera que ese error permanezca latente, permanezca oculto y se vaya a la cama del paciente. Les voy a poner un ejemplo de inmediato. Ahora les quiero presentar a este otro personaje muy importante, vivo, afortunadamente, Richard Sennett, un profesor de la London School of Economics, una universidad muy prestigiosa británica en Londres, un mundialmente conocido también por sus trabajos en torno a qué nos ha hecho el capitalismo, pero qué nos ha hecho en tanto que sujetos, ¿no? En tanto que mundo ya se ha visto, ¿verdad?, el desastre, pero en tanto que ¿cómo es la relación con uno mismo o con una misma cuando el pensamiento capitalista se ha hecho hegemónico? Les sugiero que lean un libro, no es un libro académico, es un libro autobiográfico. En verano, cuando ya sean enfermeras y enfermeros, tendrán tiempo de hacerlo si tienen a bien, pero léanlo, se lee muy fácilmente y nos habla de algo que es frecuente en las ocupaciones que se ocupan, en las profesiones que se ocupan de la vulnerabilidad. ¿Qué pasa cuando anclamos o sustentamos, ¿verdad?, las diferencias sustrayendo dignidad al otro? Dicho en otros términos, las profesiones que se ocupan de la vulnerabilidad es muy fácil que se nos vaya a la mano. Esto es lo que estaba queriendo decir Richard Sennett, incurriendo en formas degradantes de respeto. El voluntarismo intrusivo. No les voy a poner aquí rápidamente, se la voy a explicar para ir más rápido porque no quiero pasarme del tiempo. Tienen aquí una noticia
del País de 2008, donde explican cómo en Estados Unidos algunas investigaciones hechas en enfermería, en atención al adulto mayor, ¿verdad?, a la persona anciana, demuestran cómo el lenguaje bien intencionado del personal cuidador tiene efectos negativos en la salud de esas personas. Hola, abuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has levantado? En Cataluña, en las zonas rurales, los hijos hablan de usted a los padres. Y viene una muchachita bien intencionada, un chaval joven, pues lleno de vida, que le dice, hola, abuelo, ¿cómo has dormido? Este tipo de lenguaje bien intencionado infantiliza al adulto, y como no hay manera de salirse de él, so pena de sufrir algunas represalias y que te asignen el rol de paciente malo porque reivindicas la dignidad de un trato, como no hay manera de salirse de ahí, entran estas personas en ese ciclo vicioso de lo que se denomina la desesperanza aprendida. La psicología conductual lo ha explicado muy bien. Ustedes a un animal le dan alimento y después le felicitan, pero al día siguiente la secuencia cambia, le dan alimento y le golpean, o le golpean y no le dan alimento, y así sucesivamente. Verán cómo el animal al final se repliega sobre sí. El sistema inmunitario se ve afectado, estos estudios así lo confirman. Ese voluntarismo intrusivo es algo que ocurre también en la enseñanza de la enfermería, en la que nos arrogamos, ¿verdad?, de una manera omnipotente los profesores a irrumpir en el mundo interior del muchacho, en ocasiones con en fin, resultados no del todo satisfactorios. Ya para ir terminando, no les quiero cansar más. Aprender es hacer algo que no se sabe hacer para aprender a hacerlo. Pareciera una contradicción, pero es el núcleo, nos dicen hoy las teorías del aprendizaje de corte psicológico y de corte biológico, es el núcleo del aprendizaje. Hasta hace 20 años pensábamos que una acción profesional, una acción de cuidado, un cambio postural, el mover una vía, tenían como finalidad última resolver un problema. Falso. Hoy día sabemos que esa acción es bidimensional, tiene como finalidad última resolver el problema, pero es una acción también exploratoria. Cuando un estudiante practica por primera, segunda o tercera vez delante de ustedes, en el laboratorio de teórico-prácticas o ya en los servicios asistenciales, está cognitiva y afectivamente del siguiente modo. Imagínense que ustedes esta noche, cuando llegan a su casa, han de introducir la llave en la puerta, en la cerradura, ¿verdad?, pero que se ha ido la luz. Ustedes, todas, conocen muy bien el procedimiento, el protocolo, si quieren, mediante el cual una llave se introduce en una cerradura, ¿cierto? Pero están a oscuras. ¿Qué hacen entonces? Dos cosas y no una. Es decir, a través de un protocolo que ustedes conocen bien, exploran. A eso denominamos hipótesis de comprensión. Una palomita, una butterfly para poner un tratamiento con quimio. Pincha a la colega, empieza a inmovilizar y cuando va a empezar a poner la medicación desaparece el reflujo. ¿Qué hace esa enfermera? Lo que Schoen denominó la reflexión en el interior de la acción. Extrae unos milímetros la aguja y aparece su primera hipótesis de comprensión, que es una acción dual, es decir, trata de buscar la vía, resolver el problema, pero lo hace mediante una acción exploratoria, sabemos hoy. Lo que les distingue a ustedes, al público, las debutantes de las expertas, es que sus hipótesis de comprensión, siempre en el caso de las expertas, el 90% son eficaces por la variable experiencial, al revés que la debutante, pero necesita explorar la debutante, sin que el resultado de esa exploración incierto se vuelva contra ella. Estamos hablando del gravísimo problema de la autoestima, porque si se vuelve contra ella, contradice las pocas evidencias que tenemos en educación superior. Hay una evidencia que es ahistórica en educación superior.
y que es transcultural. Hace 100 años ocurría igual en Japón como en el África subsahariana, como en España o como en Euskadi. Existe una relación alta entre autoestima y aprendizaje, con relativa independencia de otras variables que expliquen eso que es el rendimiento académico. Vean cómo se tolera el error. Es una tutoría reflexiva, esto es una evidencia de una tesis doctoral, donde están hablando de un transfer de una estudiante de tercer curso, estaba con su tutora de urgencias, su tutora clínica, están analizando el caso del transfer y están hablando del infarto, ya la recepción, están hablando de cómo se maneja la bomba, la nitroglicerina. Vean qué sucede. Pues eso, que se le cambia por el Ventimax y se le toma una tensión y se ve que tiene 190-90. Vale. Y ya por otra parte, bueno, ¿qué? Esa tensión la valoras, sí, está alta, es una tensión que está alta. Vale. ¿Qué haces con esa tensión? Pues la intentas bajar. ¿Y cómo la intentas bajar? Con medicación, pero no, si te digo, no sé qué medicación se le tiene que poner. Venía con una perfusión. Con medicación. Pero si te digo la verdad, no lo sé. Su tutora tenía dos opciones. O castrar ese intento de entender, esa hipótesis de comprensión, y aparece lo que llamamos una subordinación estratégica, ese error se va a la cama del paciente, o a cogerlo y educar la mirada. No lo sé, ¿vale? Pero la nitroglicerina es un vasodilatador, ¿vale? Aparte que mejora la poscarga y la precarga de los ventrículos. Otra enfermería es posible, no basada en la coerción, sino basada en los procesos autonomizantes. Para terminar, ¿qué les parecería a ustedes, y déjenme que sea políticamente incorrecto, si alguien tomara decisiones unilaterales, sin contar con ustedes, de cosas que les afectan a su vida? Un poco así, ¿no? Bueno, yo les pregunto, ¿cómo son los procesos de evaluación? Para terminar, porque ya estoy fuera de tiempo, un par de sugerencias, que no consejos, Dios me libre. Ustedes sabrán. Los estudiantes y los pacientes tienen que ver a su propia manera aquello que tengan que ver, y nadie más puede verlo por ellos, nadie más. Y aunque ustedes lo vean, los profesores, las enfermeras profesionales, y por mucho que se lo digan, no lo van a ver. Sin embargo, la manera correcta de decirlo puede ayudar a que vean lo que tengan que ver de una manera poco traumática, moral e intelectualmente, es decir, de una manera eficaz, pedagógicamente. ¿Cuál es esa manera? Esta cuestión es. Quiero compartir ahora con ustedes una razón que primero fue vital, poco reflexiva, después fue ya más pensada y por último ya es científica. Ya encontramos evidencias al respecto. Hay una ignorancia que es muy peligrosa, que es aquella que no es consciente de sí y que en ocasiones adopta la forma de arrogancia. Solo desde ahí se puede entender entonces el intento tecnocrático, ¿verdad?, de tratar de hacer feliz al otro, ya sea el estudiante, el usuario, a pesar en ocasiones del otro, ¿verdad? Recuerdan a Juan, nuestro amigo de la silla de ruedas, y siempre o muchas veces sin el otro, transformándolo inopinadamente en un objeto. Les pongo de nuevo esta
esta idea que no me canso de repetirla, porque los efectos que produce en términos pedagógicos llevar a la práctica esta sugerencia y en términos de autonomía en el autocuidado son espectaculares, ¿no? Con un costo bajísimo, pero sin embargo pareciera que nuestras instituciones no dejan espacio para estos procesos de una pedagogía antiautoritaria o una educación para la salud autonomizante, ¿no? Si la enfermera profesional, si la profesora da la palabra como dueña de lo que da, para que esa palabra diga lo ya dicho, entonces no da la palabra, porque lo que da es el control social, la muerte del pensamiento personal, la muerte del sentido personal. Dar la palabra al final es dar la posibilidad de decir otra cosa, que no es el error, cuidado, otra cosa distinta de lo que ya dicen. Y en ese decir, la persona, ¿verdad?, obtiene su propio y encuentra su propio sentido. Yo me voy a aplicar ya el cuento, no les quiero cansar más y voy a darles entonces a todos ustedes la palabra por si quieren hacer algún comentario, no sin felicitarles de nuevo y agradecer su paciencia. Muchas gracias.